Pues buenas noches, una vez más. Siempre es un gozo poder compartir no solamente desde la alabanza, sino también compartir la palabra del Señor, lo que Él ha hablado, poder compartirlo a ustedes. Siempre es un privilegio poder estar aquí para compartir el Señor. El título de la enseñanza del día de hoy se llama Clama a Él. Nuestro Dios nos escucha. Clama a Él. Nuestro Dios nos escucha. Y es una gran verdad que el Señor no solamente nos mira, no solamente nos observa, sino que Él nos escucha. Y en la Biblia podemos encontrar muchísimos ejemplos acerca de esto que yo les estoy hablando, en los cuales vemos cómo el Señor atiende el clamor de su pueblo siempre que le busque con un corazón humilde y arrepentido. El salmista escribía en el Salmo 145, eso lo leo en la Reina Valera contemporánea. Salmo 145, 18 dice: Tú, Señor, estás cerca de quienes te invocan con sinceridad. Tú respondes a las peticiones de quienes te honran, escuchas su clamor y los salvas. Él escucha. Nosotros cantamos también, no solamente sabemos, sino que lo cantamos, ¿no? Muchas veces hemos cantado cosas tremendas, tú, Señor, vas a responder. Y si Él va a responder es porque nosotros, ¿qué hacemos? Clamamos a Él, estamos clamando al Señor. Vemos ejemplos en la Biblia de cómo el pueblo de Dios clamaba a Él, buscándole, clamando a Él por ayuda, aun cuando estaban bajo el yugo de Egipto, en la esclavitud ahí. Podemos ver a Moisés, cómo clamaba al Señor, intercediendo por su pueblo. Vemos a hombres como Nehemías, que clamaba al Señor por perdón para su pueblo también y para ayuda en la reconstrucción de los muros y todo lo que estaban haciendo allá. También podemos ver a hombres con una fe inquebrantable, como lo fue Job, que él clamaba por sus hijos, por perdón, por lo que sus hijos hacían. Él clamaba al Señor. Y aun cuando estaba en una situación tan difícil como la que Job pasó, estando en angustia, en una angustia dura, ¿verdad? Dura. Él siguió clamando a Él en todo tiempo. Y todo esto nos ayuda a aprender, como les decía hace un momento, que no solamente tenemos un Dios que nos ve, sino que tenemos un Dios que nos escucha, que está atento a nuestro clamor, que quiere tener una comunión íntima y personal con cada uno de nosotros. Por tanto, esto yo no sé si ustedes, pero a mí me da una gran seguridad y firmeza en el Señor, que Él me escucha, Él nos escucha. Eso me da mucha fortaleza y confianza en Él. Algo que todos nosotros y que todos estos hombres y mujeres que clamaron al Señor entendimos o debemos entender es lo que también entendió el escritor en el libro de Hebreos. Ahí vemos en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice así: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta comunión con nuestro Señor es tan importante y es tan vital que nosotros tengamos algo muy esencial, un ingrediente muy esencial ahí, que es fe. Fe. Es importantísimo que la tengamos, y no una fe ciega como hemos aprendido, no una fe en alguien que no sabemos quién es, sino una fe en aquel que sabemos a quién estamos dirigiéndonos, a quién estamos dirigiendo nuestra oración, en aquel que sabemos que solamente Él puede ayudarnos en todas las áreas de nuestra vida. Recordemos lo que es la fe. Igualmente está ahí en Hebreos 11:1. Reina Valera contemporánea dice así, Hebreos 11:1. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Estar seguro, esta palabra de ahí, en otras versiones vemos que se utiliza la palabra certeza. Certeza. Y esta palabra, certeza, viene del griego hupotasis, que significa confianza. Esto significa que para podernos acercar a Dios, ¿qué necesitamos tener? Confianza, fe.
En Él debemos tener la certeza, la convicción. Debemos estar bien seguros que si nosotros nos acercamos a Él, es porque sabemos que ahí está Él. Que Él está atento a lo que nosotros vamos a hablar. Estamos seguros que Él existe y nos escucha. Ya que por esta fe sabemos que aunque no podamos ver al Señor con estos ojos naturales, porque es cierto, ¿verdad? No podemos verle. No podemos verle. Y aunque algunas veces no podamos escucharle también con estos oídos naturales, el Señor está atento a nuestro clamor siempre que nosotros nos acercamos de una manera humilde, reconociendo quién es Él y con un corazón humillado, no de una manera soberbia, porque también hay maneras, ¿no? Hay formas en las cuales nosotros podemos y debemos acercarnos al Señor, principalmente porque sabemos quién es Él. Nos acercamos de una manera humilde, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo se merece que nos presentemos ante Él? Humildes, sometidos a Él. Salmo 51 dice así el salmista 17. Salmo 51, 17. Yo se los leo en la Reina Valera 1960. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aunque sabemos bien que Dios no es físicamente como nosotros, no vemos que Él tenga un cuerpo físico, nuestro Señor, Él nos escucha. Él nos escucha. Tenemos la confianza que Él nos escucha. Y esto lo sabemos porque de no ser así, la Biblia nos lo enseñaría tantas veces, ¿no? Si vemos que hay algo que está muy enfatizado ahí, es que nosotros tengamos una relación con el Señor. Nosotros debemos hablar con Él. Y si el Señor, por medio de su palabra, nos enseña a clamar a Él, es obvio que el Señor quiere tener una comunión, una comunicación con cada uno de nosotros, una comunión personal, viva y activa, en la cual nosotros cada día podamos acudir a nuestro Señor. Él no se cansa de escucharnos, jamás, jamás. Por más que usted clame a Él un día, 2 días, acaba de clamar, Él no se cansa. Hay un salmo que dice en reiteradas ocasiones, porque para siempre es su misericordia. Y porque para siempre es su misericordia. Y lo dice muchas veces que hasta nosotros nos dice, ay, ya dijo muchas veces, pero Él no se cansa. Él no se cansa de escucharnos. Para siempre es su misericordia. Cuando nosotros clamamos, la mayoría de veces lo hacemos pidiendo protección o ayuda a aquel que sabemos que nos podrá ayudar. ¿A quién? A Dios. Ya que no podemos clamar, o mejor dicho, no deberíamos clamar a una persona que es igual de limitada a nosotros mismos, que sabemos que no tiene el control de sobre todas las cosas. Porque es igual que nosotros, sino que clamamos a aquel que nosotros reconocemos que es mayor a nosotros, que es más fuerte que nosotros, aquel que nos puede dar la guía, la ayuda, la fortaleza que nosotros necesitamos. En la carta de Pedro dice así, porque los ojos, primera carta de Pedro, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esto está en primera carta de Pedro 3:12. Aquí podemos ver cómo es que el Señor está atento y tiene cuidado de cada uno de nosotros. No solamente está observándonos desde lo alto, sino que siempre está atento a nuestras oraciones. Vamos por favor a Éxodo capítulo 6, versículo 5 en adelante. En Reina Valera dice así, Éxodo 6, 5. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios.
y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham y a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Aquí podemos aprender cómo es que el Señor atendió al clamor, al gemir de su pueblo, que clamaba a Él debido a la opresión del pueblo egipcio. Les recuerda el pacto que había hecho con sus antepasados, del cual Él no se había olvidado, demostrando así su fidelidad y que Él siempre cumple lo que promete. Él siempre cumple su parte del pacto, pues el Señor siempre es fiel. Pero más adelante podemos ver cuál fue la reacción de su pueblo al escuchar la respuesta que el Señor les da por medio de Moisés, la cual el Señor firma, terminando el versículo 8, diciendo, yo Jehová. Habló Moisés lo que el Señor había dicho. Éxodo 6:9, la nueva traducción viviente, dice así. Así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho, pero ellos no quisieron escucharlo más porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de la esclavitud. Muchas veces nosotros reaccionamos como el pueblo de Israel. Clamamos al Señor por algo, pero cuando el Señor nos da su respuesta, no somos pacientes para esperar la respuesta, sino que por nuestro mismo desaliento, por nuestro mismo desánimo, producido por las dificultades, nos frustramos, nos desalentamos, nos desanimamos, a tal grado que no tomamos en cuenta que el Señor respondió a ese clamor y está trabajando para ayudarnos aunque nosotros no lo veamos. En el libro de Éxodo podemos ver que el pueblo de Dios sabía que tenían un Dios que les escuchaba. Y no solamente les escuchaba, sino que quería hablarles. Vamos a Éxodo 19:10. Éxodo 19:10, Reina Valera dice así. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Pasamos al 14, 19:14, dice así. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo. Y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estad preparados para que al tercer día no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante. ¿Usted se imagina esta escena? ¿Se puede imaginar lo impactante de esta escena? Donde el Señor descendió y lo pudieron ver y oír. Pero, si seguimos leyendo, Éxodo 20:18 dice así. Ante ese espectáculo, yo lo leo en la Nueva Versión Internacional. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompetas y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaron de miedo y se mantenían a distancia. Así que suplicaron a Moisés, habla tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, le respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Cuando Dios habló con su pueblo, por medio de Moisés, para decirle al pueblo que quería hablar con ellos, la reacción del pueblo fue de gran temor. Y prefirieron que Dios hablara, sí,
pero por medio de Moisés. En lugar de que el Señor les hablara directamente a ellos. ¿Y sabe por qué? Porque tuvieron miedo de ser confrontados. La presencia del Señor nos confronta. Y en ese espectáculo tan grande fue confrontado. Y tuvieron miedo. Y prefirieron que Moisés les hablara. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido como el pueblo? No nos hemos querido acercar a la presencia del Señor para hablar con Él porque no queremos ser confrontados. Porque no queremos que el Señor enderece nuestras vidas. Sino que solamente nos damos por bien servidos con lo que escuchamos un domingo y un miércoles y ya. Y si me bien me va, porque hay quienes ni siquiera meditan lo que escuchan. Hay veces que ni siquiera recordamos el título de la enseñanza pasada. Ponerlo en práctica, a veces pues mucho más difícil. El clamor, mis hermanos, se basa en la fe. ¿Sí? El clamor se basa en la fe. ¿En la fe en quién? En el Señor. Y la queja y el reclamo se basan en la falta de fe. Es por eso que debemos cuidar nuestros corazones, ya que es importante que entendamos que en lugar de estar clamando al Señor por ayuda, clamando al Señor por fortaleza, podemos estar reclamándole a Él. Lo que nosotros decimos, nuestra conducta, nuestras expresiones indican de lo que está lleno nuestro corazón. Pero en realidad no está todo perdido. Es una buena opción, es un buen motivo para darnos cuenta, una oportunidad excelente para darnos cuenta de qué es lo que nosotros debemos cambiar. ¿Se acuerdan la predicación pasada de los miércoles? Hablando acerca de lo que pasó al pueblo, ¿sí? ¿Y qué fue? ¿Fue para mal? Fue para bien. Salió lo que había en su corazón. Salió la amargura del corazón. ¿Y eso qué pasó? Ahí puedes enderezarte, el Señor te puede enderezar. Lo mismo pasa con nosotros, cuando sale de nosotros lo que hay dentro, ya sé qué es lo que tengo que pedirle al Señor que me ayude. Ya sé en dónde, ya sé por dónde y el Señor nos guía. Si nosotros nos la pasamos todo el tiempo reclamando al Señor por todas las cosas, ¿todo bien en casa? ¿Está bien? ¿Es bueno? ¿De qué nos habla? Si nos la pasamos reclamándole a Él. No sé ustedes si se han dado cuenta, pero hay personas que se quejan de todo. Si hace calor, porque hace calor. Que haga frío. Si hace frío, porque hace mucho frío. Si llueve, porque está lloviendo. Si no llueve, porque no llueve. Imagínense si el Señor se quisiera darle gusto a todos. Yo creo que no. Este tiene frío, el otro tiene calor. Se quejan, más no poder. Que una persona se exprese de esta manera, y aún que nosotros mismos nos expresemos de esta manera, ¿qué nos indica? ¿Qué nos está indicando? ¿Que nuestro corazón rebosa de la presencia y de gratitud del Señor? Yo creo que no. Sino que dentro de nuestro corazón hay enojo, ingratitud. Pero ¿sabe con quién? Con el Señor. Con nada más y nada menos que con el Señor. Ya que en lugar de que de nuestro corazón salga unas palabras de gratitud, un clamor de agradecimiento a Él por un día más, sea como sea, lo que hacemos es estar reclamándole y estar, muchas veces así estamos. Pero déjeme recordarle algo, el Señor nos escucha. Es algo que nos llena de felicidad y gozo que el Señor nos escucha. Pero yo creo que también debe ser una responsabilidad tan grande de que el Señor nos escucha. O sea, el Señor nos escucha. Hay quienes también pueden argumentar que claman al Señor día y noche y se la pasan ahí, pero el Señor no contesta. El Señor hace distinción. Solamente tiene a sus preferidos a los que les contesta. Y a mí que clamo todo el día no me contesta. No me contesta. Y mire, hay algo curioso. En Éxodo 11:7 dice así. Éxodo 11:7 dice, pero contra todos los hijos de Israel
desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y alguien podrá usar este texto para decirme que el Señor sí hace distinción de personas. Ahí está el Señor, que israelitas, los buenos y los malos. Pero no, el Señor no hace distinción de personas. Eso no es lo que está hablando esto. Proverbios 19:3 dice: hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echan la culpa al Señor. Proverbios 19:3. Si seguimos leyendo el libro del Éxodo, podemos ver que hubo mucha gente de otros países que al ver las maravillas del Señor, decidieron seguir al Señor y unirse al pueblo de Israel antes que quedarse en Egipto. ¿Por qué? Debido a las maravillas del Señor. Ya que con todas estas obras maravillosas que el Señor hacía evidentes con su pueblo, podían ver que a diferencia de sus dioses, pues este Dios en verdad escuchaba a su pueblo y en verdad actuaba a favor de su pueblo y estaba ahí manifestándose. Y repito, veían, sabían que no solamente los veía, sino que les hablaba. Y no solamente les hablaba, los escuchaba. Ellos tenían una relación viva, diaria con el Señor. Éxodo 12:38 dice así. Éxodo 12:38 en la palabra de Dios para todos. Con ellos fue un gran número de gente de otras razas, además de un gran rebaño de ovejas y vacas. Pregunta: ¿por qué el Señor hacía diferencia entre Israel y Egipto? ¿Por qué el Señor respondía al pueblo hebreo, pero a los otros no? Porque el pueblo de Israel, en los tiempos de aflicción, cuando más oprimidos eran, cuanto más sufrían, más clamaban al Señor. En cambio, los egipcios no clamaban a Él, no lo seguían a Él, a ese Dios poderoso que hacía aún más visible su poder con tantas maravillas. Pero muchas veces nosotros actuamos de esta manera, como los egipcios. Nos olvidamos que tenemos un Dios que quiere escucharnos, que está atento, que nos dice: clama a mí, clama a mí. Y en lugar de ir a clamar al Señor y refugiarnos en Él, vamos a refugiarnos en otras cosas. En otras cosas ponemos nuestra confianza en otras personas. Los egipcios veían la grandeza que estaba haciendo el Señor y veían lo que el Señor iba a hacer y estaba haciendo por su pueblo. ¿Y a dónde clamaban? A sus dioses. ¿A dónde iban a refugiarse? A sus dioses. Pasaban las pruebas, el Señor estaba ahí trabajando y veían las maravillas y ellos seguían donde mismo. Y hay veces que nosotros podemos decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Viene del monte. ¿Cuál monte? ¿Cuál monte? ¿De dónde viene? ¿De piedad? Ese no. De ahí no. Lo que en realidad podemos aprender en este texto es que el Señor no hace distinción de personas, sino que al contrario. Lo que podemos ver es cómo el Señor libra a todos aquellos que claman a Él, que le buscan, pero también podemos ver lo mal que nos puede ir cuando, a pesar de ver su gran poder y su gloria, nosotros preferimos seguir confiando en otras cosas, confiando en mí, Dios, mí, antes que en Él, creador de todas las cosas. Es esencial en nuestra vida como cristianos que tengamos esta comunión con el Señor, que nosotros entendamos perfectamente que tenemos un Dios que está al pendiente de nosotros, que nos ve y nos escucha. Un Dios que quiere tener una relación íntima y personal con cada uno de nosotros, a tal grado de que ha dado la vida de su Hijo para que usted y yo nos podamos relacionar con Él. Él abrió el camino, está abierto.
Podemos entrar hasta el trono de la gracia. ¿Qué encontramos ahí? ¿Ah? Ahí lo encontramos. Él vino y proclamó la paz tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca de Él. Por medio de Cristo todos podemos acercarnos al Padre en el mismo espíritu. Eso está en Efesios 2, 17 al 18. Pero a pesar de que la Biblia nos enseña en muchas ocasiones que es vital en nuestra vida que clamemos al Señor en todo momento, y no solamente en los momentos difíciles de nuestra vida, ¿qué cree? La oración, sin temor a equivocarme, la oración es lo que menos se pone en práctica en la vida del creyente. Es lo que menos hace el cristiano. Es lo que menos hace, menos ora. Debido a que tenemos una vida muy ocupada. Y argumentamos no tener el tiempo suficiente para orar, ya sea por el trabajo o por cualquier otra ocupación. ¿Se imagina el privilegio que nos estamos perdiendo? Y se fija también cómo nosotros que somos hijos de Dios, decirle a Él, no tengo tiempo para ti. Eso debe simbrar nuestro corazón, porque cuando nosotros decidimos no clamar a Él, porque nos falta tiempo, ahorita no. Pero eso, puede que en realidad también no busquemos al Señor en oración, porque haya incredulidad en nosotros, en nuestros corazones, debido a que hemos orado, buscamos la ayuda, pero esperando que el Señor nos conteste de una manera express, de una manera rápida. Y esto los que oramos, los que oran constantemente, sabemos que no siempre el Señor así contesta rápido. Hay veces que sí, pero hay veces que no. Pero estamos tan acostumbrados a lo rápido, a lo express, comida rápida. Hay que ver la tele sin anuncios. Si sale un anuncio de 60 segundos, ya te desesperaste. Y esto desde los niños, ¿ah? Yo tengo sobrinos pequeños, en cuanto se corta lo que están viendo, ya se desesperaron. Y ya quítalo, va. Y yo me tenía que esperar 15 minutos de anuncios y 2 de caricaturas. Pero estamos tan acostumbrados ya a lo rápido, a lo express. Alguien podría preguntar, hermano, entonces, ¿qué debería hacer si llevo 2 días completos? 2 días orando y nomás no me contesta. Ya oré mis 5 minutos del día y no, nada. Yo le diría, hermano, clame como lo hacía el salmista David. ¿Cómo lo hacía? Pacientemente. El salmista decía en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El dulce cantor de Israel, David, entendía a la perfección que una vez que uno clama al Señor, una vez que uno rinde todo al Señor, ponemos en sus manos nuestras peticiones, lo que a nosotros nos corresponde es esperar pacientemente la respuesta al Señor. Y alguien dirá, uy, qué fácil. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no esperamos? ¿Cuánto es esperar pacientemente? ¿Una semana? ¿Sí? Quizás pueda ser una semana, o un mes, o un año. Es más, quizá ni siquiera nos toque a nosotros ver la respuesta a esa petición. Pero yo le aseguro algo también. Muchos de aquí, muchos de nosotros, somos el resultado de oraciones de familiares que estuvieron clamando día tras día por que nosotros conociéramos al Señor. Y aquí estamos, todos. La palabra pacientemente viene del hebreo kavá, que significa aguardar, confiar, esperar. Así que nosotros debemos clamar al Señor aguardando su respuesta, confiando en que Él está obrando a pesar de que nosotros no lo veamos.
aparentemente no lo vemos. Aparentemente no está pasando nada. Pero nosotros debemos confiar en Él, que a su tiempo Él va a responder nuestra oración. Porque Él dice, clama a mí y yo. ¿Sí saben? Sí sabemos. Por ejemplo, un padre que ora al Señor por la vida de su hijo. Ese padre, siempre que está en la presencia del Señor, le ruega al Señor que su hijo pueda conocerle y rendirse a Él. Pero para esto puede pasar mucho tiempo, en el cual aparentemente a nuestros ojos no está pasando nada. Y al contrario, el hijo se ve más perdido. Pero en realidad, en el corazón de ese hijo, o familiar, pero yo pongo la idea de un padre, ¿no? El Señor está quebrantando ese corazón de piedra para poner un corazón de carne. Y esto se necesita tiempo, paciencia. Pero sabemos que todo esto lleva siempre un proceso, en el cual al Padre lo único que le queda hacer es que seguir orando, seguir clamando, seguir hablándole de la palabra del Señor a su hijo, aconsejándolo de acuerdo a la sabiduría que el Señor le da. Y confiar en que el Señor va a hacer su obra en la vida de su hijo. ¿Cuándo? A su tiempo. Cuando Él quiera. En su tiempo preciso, la oración será contestada. Incluso, en este lugar hay muchos que claman por sus familiares. Y siguen clamando y son constantes y constantes. El Señor nos escucha. A su tiempo vamos a ver su obra. Nosotros siempre vamos a clamar a aquel que consideramos que puede ayudarnos. ¿Cierto o no? Pero si nosotros no clamamos al Señor, entonces ¿no confiamos en Él? Si nosotros no clamamos a Él, ¿no confiamos en que Él puede responder y ayudarnos? ¿O será que cuando clamamos al Señor y Él responde, no está su respuesta conforme a lo que yo quería? ¿Qué pasa? Esto puede pasar, ya que hay personas que toman textos como el Salmo 37:4, pero solamente para buscar al Señor como el genio de la lámpara maravillosa que le sopla, hombre, sale y te cumple los anhelos y deseos. En lugar de ir a pedirle al Señor por sabiduría, por guía, por ayuda, siempre van buscando al Señor para que les cumpla sus caprichos y sus deseos, como si en realidad el Señor estuviese obligado a cumplir con todo lo que le pedimos, con todo lo que yo te lo decato. Y a la 1, a las 12, a las 3. No. Y cuando el Señor no responde a esas oraciones, o cuando Él no cumple esos caprichitos o deseos, ¿qué creen que pasa? Se molestan y se amargan contra el Señor. Y hay quienes llegan hasta pensar que Dios miente en lo que dice su palabra, que no es cierto que no es cierto, que claman a Él y no responde. Salmo 37:4, y eso fue el que le decía, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y miren, es importante que aclaremos que no es malo que pidamos al Señor por algo material. No es malo, ¿verdad? Pues aunque son cosas pasajeras, son necesarias. Y el Señor lo sabe bien. También nosotros necesitamos para sostenernos el sostén del día a día. Lo malo es que solamente nos enfoquemos en ir a la presencia del Señor para pedirle cosas materiales, para pedir que cumpla con nuestras ambiciones. El problema empieza cuando cambiamos el orden y en lugar de deleitarnos en el Señor, nos deleitamos en las cosas de este mundo y empezamos a orar no para que la voluntad del Señor se haga en nuestras vidas, se haga en nosotros y dejemos a un lado las cosas espirituales. No clamamos por eso, sino dejamos a un lado todas esas cosas. Las cosas que realmente tienen sentido, porque es bueno que tengamos una buena economía. Yo sí quisiera, pero si Dios no quiere, pues con lo que tengo estoy contento. Pero si nos enfocamos solamente en eso, si nosotros nos acercamos al Señor solamente pidiéndole cosas materiales y no pidiéndole por las cosas espirituales,
Hay algo que debemos cambiar en nuestra manera de hablar con el Señor, en nuestra manera de dirigirnos a Él. Si solamente nos acercamos delante de su presencia para pedirle con cosas para nosotros, y cuando digo cosas para nosotros me refiero a cosas materiales, y dejamos a un lado las cosas espirituales en un tercero, cuarto, quinto lugar, hay un problema, el cual debemos atender lo más pronto posible, ya que el Señor nos enseña que los que buscan todas esas cosas materiales son las personas incrédulas. Son aquellas personas que no conocen a Dios, o que dicen que lo conocen, de oídas lo conocen. Mateo 6:25, la Nueva Traducción Viviente. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosechan su ropa, ni cosen su ropa, perdón. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echen al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Y pregunta, ¿por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan ¿qué? El pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. ¿Y qué es lo que debemos hacer entonces? Busquen, ¿qué? Y su justicia. Eso es lo que tenemos que hacer. Aquí podemos ver algunas cosas por las cuales las personas se preocupan de más. Cosas las cuales la gente le pone más atención y por lo tanto las hacen sus prioridades. El sustento diario, la ropa con la que se van a vestir y esto, ahorita, mucho más. Y repito, no está mal que nosotros le pidamos al Señor también para que Él supla todas estas cosas. No le hace, si se quiere comprar unos tenis Nike, no hay problema. Está bien, si te quieres vestir bien, sí. El problema es que nos afanemos solamente en pedirle al Señor cosas materiales. En que hagamos nuestra prioridad pedirle al Señor un buen, y luego humildemente, un buen Ferrari, en lugar de un Mercedes de 15 pesos, que le hace así y se para con chofer incluido. En la actualidad, estas son cosas por las cuales muchas personas nos podemos llegar a preocupar de más de lo debido. Y esto es ocasionado por la misma influencia ¿de qué? De las redes sociales en nuestras vidas. Tanto niños, jóvenes, adultos de la tercera edad, ahora todos están inundados en esas cosas, ¿sí? ¿Sí o no? Todos tienen redes. Y son redes. ¿Qué le suena una red? Una red te atrapa. En nuestro día, siempre navegando por las redes, podemos caer en comparaciones de nuestra situación económica o nuestra situación emocional con las de las personas que nosotros vemos en las redes sociales, que generan en nosotros ¿qué? Inconformidad. Y esto hablando en cristianos, ¿inconformidad con quién? Con el Señor. Hacemos comparaciones siempre basadas en meras apariencias. Pues nos enfocamos en las vidas aparentemente perfectas de los demás. Y digo aparente ya que solamente nosotros lo podemos ver de una manera gráfica ahí, viendo las fotos, viendo los reels, viendo todo ahí, todo lo que aparece de una manera que nosotros decimos, oye, mira ¿qué declaró para declarar igual? ¿Cómo le hizo? ¿A dónde fue? Hay un viejo dicho que dice, ¿quieres conocer a Andrés? Y ve con el lunes. Nosotros al ver
y empezar a compararnos con esta aparente vida perfecta que pueden tener los demás, podemos llegar a ¿qué? A amargarnos o enfadarnos con el Señor. Porque una persona que no toma en cuenta a Dios, ante nuestros ojos, puede estar viviendo muchísimo mejor y más pleno que nosotros, que es que yo te sirvo, Señor. Mira, estoy el miércoles, no me estoy durmiendo y estoy atento. ¿Y por qué yo no tengo nada? ¿Por qué? ¿Y por qué yo sí? Resulta que la realidad muchas veces detrás de estas imágenes, de esas publicaciones, las cuales reflejan paz, prosperidad y felicidad, es solamente una apariencia. Porque en casa, esa familia que parece perfecta es una familia disfuncional, donde el papá está atrás de la secretaria. La mamá quiere sacarle más y más dinero al esposo para cumplir con sus caprichos. Los hijos, tristes, porque el papá solamente gasta todo su tiempo trabajando y la mamá solamente gasta todo su tiempo en buscar verse bien, verse presentable para las redes sociales, descuidando hacia su familia, a sus hijos, la vida de sus hijos. Vemos que en el trasfondo de esas aparentes vidas perfectas, se tornan una vida de pesadilla, vacía, que ¿sabe qué busca hacer? Llenar un hueco con apariencias, con las cosas de este mundo, pero ese hueco solamente lo puede llenar el Señor, y nadie más, ni nada más. Pero el cristiano que se deja llevar solamente por lo que ve, y anhela tener lo que los demás, se amarga con el Señor. Al ver la prosperidad económica de aquellas personas que no toman en cuenta a Dios. Al no saber y no entender que tener una prosperidad económica no es un sinónimo de felicidad. Ya que lo que nos hace verdaderamente felices, ¿qué es? La presencia del Señor en nuestras vidas. Porque podemos ser las personas con menos dinero del mundo. Pero si tenemos al Señor, aunque se pase necesidad, tendremos la paz y la felicidad que la persona con más dinero, más adinerada, no va a poder llegar a experimentar si no la encuentra en el Señor. Buscar todas estas cosas con afán, las cosas materiales como nuestra prioridad, sobre las cosas del reino de Dios, ¿qué pasa? Nos atan a este mundo y nos hacen olvidarnos que tenemos un Dios que nos escucha. Y en lugar de elevar un clamor lleno de gratitud al Señor por lo que tenemos, expresamos reclamos. ¿Por qué como yo esto? Otra vez lo mismo. ¿Ya viste a este influencer dónde está comiendo? Y paga con puras historias. O sea, ¿por qué otra vez yo así? Ahí viene mi camión bien lleno, ya me voy. El Señor es tan misericordioso que aun cuando nosotros pedimos mal para nuestros propios deleites, como dice Santiago, dice Santiago 4, son tan envidiosos que quieren tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen, porque no se lo piden a Dios. Y cuando lo piden, lo hacen mal. ¿Por qué? Porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Pero gracias a Dios que Él nos da su Espíritu Santo en nosotros, que ¿qué hace? ¿Cuál es una labor del Espíritu Santo en nuestras vidas? Intercede por nosotros, con gemidos indecibles, pidiendo tal como nos conviene. Del mismo modo, escribió el apóstol Pablo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Eso está en Romanos 8, 26 al 27.
Quizá estamos clamando para salir de una escasez económica, de un momento difícil, pero resulta ser que en medio de la escasez, el Señor quiere producir en usted, en mí, el fruto de su Espíritu Santo. Y nosotros al pedir de una mala manera, el Espíritu Santo intercede por nosotros al Padre para que recibamos lo que verdaderamente necesitamos. ¿Esto significa que Dios no contesta nuestras oraciones? ¿Ya ves? Yo le estoy pidiendo al Señor que me saque de esto, que no quiero estar aquí. No, sino que más bien cuando estamos metidos en circunstancias malas, son oraciones contestadas. Porque les recuerdo, tenemos un Dios que nos escucha. ¿Cuántas veces no hemos orado al Señor pidiendo que forme su carácter en nosotros? ¿Sí? Y lo hemos cantado. Yo estoy ahí, yo los veo. Sí se la saben. Forma tu carácter en mí. Enséñanos a hacer tu voluntad. ¿Cuántas veces le hemos dicho que somos como barro moldeable en sus manos? ¿Sí le hemos cantado o no? Pero ¿qué pasa cuando el Señor empieza a contestar estas oraciones? Muy bien. Eso me agrada. Que mi hijo me esté pidiendo que lo forme. Se quiere parecer a mí. Muy bien. Somos de corta memoria. Cuando de repente empieza, está moldeando, ya no quiero, no. Olvidamos lo que hemos pedido. Esto el salmista Asaf lo experimentó en carne propia. Pero nos deja una gran enseñanza en el Salmo 73. Salmo 73, 1 en la Nueva Traducción Viviente dice así: en verdad, él reconoce, en verdad, Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Y es justamente lo que veníamos hablando. Muchas veces nosotros, como cristianos, sentimos envidia por aquellas personas que sin temor al Señor, cuando son prosperadas, pues vemos que les va bien, pero nosotros, la envidia, ¿cómo puede ser que mi vecino le vaya mejor que yo? O sea, no entiendo. Y anhelamos en nuestro corazón tener lo que ellos tienen. Y empezamos a cuestionar a Dios preguntándole, ¿por qué ellos? ¿Por qué ellos y no a mí? Yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo amado en quien tienes confianza. ¿Por qué a mí? Quizá muchos de nosotros, si hacemos memoria, también hemos expresado así delante del Señor, con ese reclamo, cuando pasamos en medio de una situación difícil y las cosas no salen como nosotros lo teníamos planeado. Pero mire, mi hermano, los que son padres, yo creo que lo van a entender a la perfección. Muchas veces los papás hacen cosas por los hijos que nosotros, como hijos, no entendemos por qué las están haciendo. Y nos enojamos con nuestros padres. Pensamos que son bien malos, que son los padres peores del mundo, que siempre la traen en contra de nosotros, solamente porque no nos dieron lo que nosotros como hijos le pedíamos. Pero los padres, con esa sabiduría que el Señor les ha dado, ¿qué hacen? Ven por el bien de sus hijos. Y por amor a ellos, a sus hijos, no les dan lo que les piden, aunque esto los haga ver ante los ojos de sus hijos como, qué gacho. Soy tu hijo, ten misericordia. Pues puede que el hijo de 10 años le pida a su papá un carro como un regalo de cumpleaños. Esto, obviamente que lo estoy exagerando, no creo que alguien sea tan imprudente como para regalarle un carro a su hijo de 10, 9 años. Y él en su vida ha agarrado un carro. Nunca ha manejado, solamente en los videojuegos. Pero él se siente que tiene la experiencia de un conductor de la NASCAR y que no hay nadie como él para conducir. El padre que ama a su hijo, ¿qué le va a decir? No, estás loco, ¿cómo? Si no sabes manejar ni la bicicleta, menos un carro. Es obvio que el padre que ama a su hijo no se lo va a dar. ¿Y esto qué? ¿Lo convierte en un padre malo? No, ¿verdad?
sino que lo hace un padre que amoroso, prudente, sabio. En cambio, si el padre le cumple el capricho a su hijo para no hacerlo sentir mal, y que no se agüite, y que no piense mal de su papá, le da un carro a la primera que quiera sacarlo ahí, le va a poner R de rápido y R de rápido, ahí va a quedar. Y ahí, por irresponsable, falto de sabiduría. Lucas está ahí escrito: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Así que si pedimos alguna cosa y no la recibimos, es porque el Señor sabe lo que es mejor para sus hijos. Y no nos va a dar algo para nuestro propio daño, sino que Él nos va a dar las cosas que realmente sabe que necesitamos. ¿Cómo sabe qué? El fruto de su Espíritu. El fruto de su Espíritu. Pida por el fruto de su Espíritu. Pida por sabiduría. ¿Y qué hace? El Señor la dará sin reproche. Él la va a dar. Salmo 73, 4. Ellos parece que viven una vida sin problemas. Sus cuerpos son fuertes y saludables. No se ven angustiados como toda la gente o cargados de problemas como los demás. Y por eso lucen su orgullo como collar de piedras preciosas. Y sus ropas están tejidas de crueldad. Estos ricachones tienen cuanto su corazón anhela. Aquí podemos encontrar unas claves gramaticales muy interesantes que se basan en las apariencias. Ellos parecen, no se ve, o sea, todo en lo que nosotros aparentemente para nosotros podemos observar. Es que en realidad la vida de estas personas solamente se basa en apariencias engañosas, que parece estar de lo mejor, pero por dentro están huecos y vacíos, sin paz, buscando llenar ese vacío con cosas de este mundo, que lo único que hacen es todavía hacer más grande ese hueco, ese vacío. Proverbios 14:13. La risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Sigue diciendo el salmista Asaf en el versículo 8, se burlan y hablan solo maldades, en su orgullo procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presurosas por toda la tierra. Versículo 10. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan una vida fácil, mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé puro mi corazón en mano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? Esto es lo que el salmista decía. Esto es lo que había en el corazón del salmista. En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malos prosperan. Pero qué tarea tan difícil, dice el salmista. Aquí la clave. Entonces, entré a tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Sin duda alguna, nosotros podemos sentirnos tan identificados con lo que estaba pasando a Asaf. Podemos encontrar la solución. Como el salmista Asaf, ¿cómo? Entrando en la presencia del Señor. Entrar en la presencia del Señor. Ya que cuando entramos a la presencia del Señor, Él nos escucha. Él nos escucha cuando sinceramente nos acercamos a Él y le exponemos todo aquello que nos aflige. Y en esa comunión con el Señor, Él nos hace entender las cosas que antes no entendíamos. Y gracias a Dios, ahora tenemos esta entrada libre y directa hasta el trono de la gracia del Señor, al lugar de su presencia, al cual podemos entrar confiadamente
Escribía el autor a los hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de Dios de amor, para encontrar allí misericordia y gracia en el momento en que las necesitemos. Pero miren, mis hermanos, una cosa es que podamos entrar confiadamente a la presencia de Dios, y una cosa muy diferente es que seamos confianzudos con el Señor. Pues no debemos olvidar que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien aún los que más confianza tenían con Jesús, que convivieron con Jesús, el mismo Dios hecho hombre, ¿quiénes fueron? Sus discípulos. Nunca lo trataron de una manera confianzuda. O sea, nunca se dijeron a Él diciéndole: vente Chuy, vente mi Chuchito, el Jesucito. No, sino que debemos de dirigirnos en su presencia con confianza, sí, confiadamente, pero reconociendo quién es Él, con la debida reverencia y respeto que el Señor se merece. Esto no es nada más, no implica nada más dirigirnos al Señor con sobrenombres, no solamente es eso, sino también implica darle el tiempo debido. Cuando nos acercamos a Dios, aquel Dios que nos escucha. ¿Cómo lo hacemos cuando nos dirigimos a Él? ¿Como si fuera una conversación? ¿O como si fuera un monólogo? Como si el Padre así fuera un tipo de terapeuta. Yo voy a ir, me voy a recostar en el sillón y escúchame, que hay todo. Y ahí vas tendido. Que solamente tiene el trabajo de estar ahí, oyendo, y no decir ninguna palabra, solamente está ahí. O quizás apenas nos acercamos al Señor, Señor, te damos... Ya desperté. Gracias, Señor. Y velamos, y soñamos que hablamos con el Señor. Pero, a ver, pónganse en el lugar. Usted está hablando con una persona a la cual quería ver y empieza a platicarle, se está durmiendo. ¿Se sentiría bien? ¿Cómo se sentiría si usted se acerca a esa persona y, oye, fíjate que... Oye, descansa, otro día hablamos, ¿no? Ahora imagínese que nosotros le hacemos eso al Señor. Muchas veces nosotros así entramos delante de su presencia y pensamos que eso es clamar a Dios. Pensamos que eso es tener una relación íntima con el Señor. ¿Será cierto? ¿Será cierto? Y todavía nos preguntamos y le reclamamos al Señor: ¿por qué no nos respondes? Soñaste que me pediste, pero nunca te escuché. No clamamos. ¿Cuántos saben que el Señor nos ve y nos escucha? ¿Sí? ¿Saben? ¿Lo saben bien? Entonces, si el Señor nos ve y nos escucha, pongamos también cuidado en cuanto a nuestra actitud a la hora de clamar a nuestro Señor, porque Él ve lo más profundo de nuestros corazones y podemos, en lugar de clamar al Señor por ayuda, por guía, reclamamos a Él. Y no clamamos, sino que nos acercamos al Señor de una manera arrogante, queriendo que Él responda a todas nuestras exigencias, sin importarnos que las cosas que le pedimos al Señor no nos convienen a nosotros, a nuestras vidas. Y en lugar de clamar al Señor con un clamor de gratitud, nos acercamos a Él como hijos caprichosos y rebeldes. Los que son padres, vuelvo otra vez a un ejemplo. ¿Acaso ustedes tendrían y atenderían a las exigencias de sus hijos si sus hijos les hablan de una manera maleducada, soberbia y arrogante? Dame las llaves del carro, ya me voy. Y dame dinero. ¿Qué te pasa? ¿No sabes quién soy yo? Y a ver si ya te vas actualizando con ese carro, porque no, o sea, que me vean así. No. ¿Cómo reaccionarían si su hijo se acerca a pedirle algo así? Sí, tenis, sí, a sus órdenes, jefe. Sí. Pero qué diferencia si su hijo se acerca de una manera humilde, respetuosa, pidiéndole algo que necesita.
Así muchas veces en lugar de clamar, nos acercamos reclamando porque no ha cumplido los deseos que tenemos, deseos que van en contra de su voluntad. O simplemente porque las cosas no salen como nosotros lo teníamos planeado. Si nosotros solamente clamamos por las cosas que menciona Mateo 6, 31 al 32, entonces debemos examinar nuestro corazón si somos personas espirituales o somos carnales por buscar todas estas cosas que el Señor sabe que necesitamos. Él sabe que las necesitamos. Pero quiero que entendamos que el Señor, y esto es importante, yo ahí encontré que solo hay una oración que el Señor no contesta. ¿Sabe cuál es esa? La oración que no va dirigida a Él. La oración que no va dirigida a Él es la que Él no contesta. Lucas 8, 9 al 14 dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Oraba con quién? Consigo mismo. ¿De qué manera? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y yo me imagino que alzó la mirada ni aún como este publicano que está aquí. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Yo veo aquí 2 diferencias. ¿Cómo se presentaba uno y otro? Uno se hablaba a sí mismo, comparándose con los demás, y no soy como la chusma. Está aquí, este hermano, úchila. Muchas veces por nuestro mismo orgullo levantamos una oración que al llegar al techo de nuestra habitación topa y ahí se queda. No sube a los oídos del Señor, ya que oramos con nosotros mismos, buscando que se nos concedan las cosas como por arte de magia. Oramos buscando que se haga nuestra voluntad sobre la del Señor. Oramos demostrando con nuestra actitud que nuestros planes son mejores que los de Él. Incluso oramos sintiéndonos merecedores de lo que pedimos al Señor. Él se sentía merecedor. ¿Por qué? Porque yo hago esto, porque yo hago lo otro, porque yo no soy como los demás. Despreciando hacia los demás que estaban ahí y dejando lo más importante a un lado, que es entrar con humildad delante del Señor, no creyéndose justo. No entremos a la presencia del Señor en nuestra propia justicia. No entremos así. No entremos creyéndonos justos en nuestra propia opinión, sino reconozcamos que nuestra propiciación es el Señor. Y si ahora nos ve el Señor sin pecado, ¿es por qué? Porque diezmo. No, es por Él. Y no por nuestra propia justicia. ¿Quiere entrar por su justicia? Yo no. Muchas veces nosotros no nos humillamos ante la presencia del Señor y no oramos porque no reconocemos cuál es nuestra condición. No vamos a la presencia del Señor con un corazón humillado, sino que nos acercamos de una manera soberbia y orgullosa. Esto es importante, ya que si no vamos al Señor con un corazón humillado, reconociendo quiénes somos y quién es Él, es porque hay un corazón soberbio y altivo delante, aquí, que el Señor necesita cambiar. Nos acercamos confiando en nuestra propia opinión. Señor, yo quiero que mi voluntad sea la tuya. ¿Qué? Haz mi voluntad. Es como si estuviéramos diciendo que mi voluntad es buena, agradable y perfecta. No, la suya es buena,
agradable y perfecta. Proverbios 3:5 dice así, Nueva Versión Internacional. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabia en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. El problema es que hay ocasiones en las cuales nosotros confiamos más en nuestra propia inteligencia y no reconocemos al Señor, ya que de ser así, no iríamos buscando la ayuda del Señor, sino que nuestras oraciones van dirigidas a nosotros mismos. Entramos así delante de la presencia del Señor, creyendo que lo merecemos todo lo que pedimos, en todo tiempo. Pero el Señor, ¿qué pide? Que confiemos en Él. ¿Cuándo? Siempre, en todo tiempo. Y Él nos dará ¿qué? Lo que necesitamos. ¿Se deleita en el Señor? ¿Se deleita en la ley del Señor? ¿Sí? Él concederá las peticiones de su corazón. Porque si nos deleitamos en el Señor, nuestro corazón es conforme al del Señor. Y entonces su voluntad es la mía. Y pediremos conforme a su voluntad. Señor, estoy en esta prueba. No me saques. Pero dame gracia para pasar por ella. Produce esos frutos de tu Espíritu Santo en mí. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Señor, necesito tus frutos en mí. Que tu Espíritu sea en mí. Pero ¿sabe cómo son germinados esos frutos? Son así, ¿cómo será la palabra? Son cosechados, son trabajados muchas veces en la aflicción. Dame amor. Ok. Ahí viene la persona que necesitas amar. Dame paz. Ok. Vienen pruebas. Dame paciencia. Muy bien. Muy bien. Ya estás pidiendo conforme a mi voluntad. Es tiempo que entendamos y recordemos que tenemos un Dios que nos escucha y que quiere tener una comunión íntima y activa con nosotros. Un Dios en que podemos confiar y Él nos ayudará en los tiempos difíciles. Él nos ayuda a permanecer en tiempos de bonanza y que en todo tiempo quiere que confiemos y dependamos de Él. Termino con estos pasajes. Primera de Pedro 5:6 dice así. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Él tiene cuidado de vosotros. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y así como Pedro y Pablo nos animan, guiados por el Señor y por el Espíritu Santo, a entrar de una manera correcta, con actitudes correctas, reconociendo que tenemos un Dios que nos escucha. Vamos a ponerlo en práctica. ¿Qué le parece? ¿Sí? ¿Cómo hay que acercarnos al Señor? Humildemente. Vamos a orar. Señor, aquí estamos, reconociendo quién eres tú, Señor. Reconociendo tu poder y tu gloria, Señor, y el privilegio que nosotros tenemos de acercarnos delante de ti, mi Señor. Perdóname, Señor, si he estado entrando a tu presencia de una manera indebida, mi Señor, si pensaba que tenía una comunión contigo, Padre, pero en realidad no era así. Señor, yo quiero cada día ser más como tú, Señor. Y tú me dabas ejemplo de oración, mi Señor, cómo tú tenías ese tiempo de oración, Padre mío. Siempre te alejabas, Padre, para estar ahí orando, fortaleciéndote, mi Dios. Y así quiero ser yo. Así queremos ser nosotros, mi Señor. Queremos ser hombres y mujeres que saben que tenemos un Dios que nos escucha. Un Dios que nos escucha desde lo alto. Está atento. Está atento. Y nosotros clamamos a ti, mi Señor. Fortalécenos, Padre. Tú conoces, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Tú ves nuestra aflicción.
Tú sabes todo lo que hay en nosotros, mi Señor. Y te damos gracias, Padre, porque tú no solamente nos ves, nos oyes, atiendes a nuestro clamor, Señor, y quieres tener una comunión con nosotros, Señor. Desde el principio, Señor, desde el tabernáculo, tú morando en medio de tu pueblo, Señor. Ahora tu Espíritu Santo en nosotros, mi Señor, nos muestra esa relación que tú quieres con nosotros. Y aquí estamos, Señor, dispuestos a ti, dispuestos a estar contigo, mi Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos escuchas y ahora estás escuchándonos, Señor. Gracias te damos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.